Hola, queridos jóvenes ilustres. El día de hoy les quiero compartir cómo encontrar el ángulo de un triángulo rectángulo utilizando razones trigonométricas. Para esto vamos a ver el primer ejemplo. Podemos observar un triángulo, en este caso es un triángulo rectángulo, en el cual tenemos los valores, bueno, en este caso es X, me representa el ángulo. El cateto opuesto, que en este caso es el que está enfrente del ángulo, es de 5 centímetros. Y el adyacente, que es el que forma el ángulo X, es de 7 centímetros. Para esto vamos a recordar las razones trigonométricas. Recordemos que son, las razones son lo que es seno del ángulo, en este caso sería seno de X es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Si quiero utilizar coseno del X, en este caso que es el ángulo, es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Y por último, puedo tener la tangente de X, que es opuesto, el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces, bueno, pues nosotros podemos analizar que los datos que nosotros tenemos aquí en este triángulo es el opuesto y el adyacente. Por lo tanto, para encontrar ese ángulo de estas tres razones trigonométricas, la que es opuesto entre adyacente, pues sería la tangente. En este caso es la función trigonométrica tangente. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es eh, utilizar la razón. Vamos a utilizar la razón trigonométrica tangente, que sería tangente de X es igual al cateto opuesto entre el adyacente. Para esto sería 5 centímetros entre 7 centímetros. Si nosotros hacemos la división 5 entre 7, pues entonces sería tangente de X igual a 0.7142. En este caso, esa sería la razón trigonométrica. Pero como en este caso quiero encontrar X, que en este caso es el ángulo, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. X va a ser igual, al despejar la tangente, pasa del otro lado de la igualdad como tangente a la menos 1 de 0.7142. Para encontrar este resultado, que en este caso es el ángulo, lo que vamos a hacer, queridos jóvenes, es que nos vamos a ir a nuestra calculadora y vamos a observar que aquí en esta función, aquí podemos ver que está la función seno, la otra función que es coseno, y aquí tenemos lo que es tangente. Pero esta, eh, estas funciones trigonométricas las podemos utilizar para encontrar, en este caso, una función trigonométrica. Sin embargo, aquí yo quiero el ángulo. Entonces, como quiero el ángulo, voy a dar clic aquí primero, donde dice Shift, para elegir el seno a la menos 1. Cuando yo doy clic aquí en Shift, va a elegir no la tecla de función seno, sino el inverso de seno, que en este caso es seno a la menos 1. Siempre se utiliza para calcular ángulos. Así es para coseno, que en este caso sería coseno a la menos 1, o tangente a la menos 1, que es el caso que nosotros estamos utilizando. Entonces primero damos clic aquí Shift y luego tangente a la menos 1, damos clic aquí donde dice tangente para que elija la tangente a la menos 1 y vamos a teclear este valor. Entonces, si nosotros utilizamos esto, sería Shift tangente a la menos 1 de 0.7142 sería X es igual a 35.53 grados. En este caso, nosotros estamos encontrando ángulo. Recordemos que esto lo vimos en clase, que el ángulo
puede representarse con cualquier variable. Y mencionamos ángulo alfa, beta, gamma o simplemente x. Es una variable que nosotros podemos utilizar para darle valor, perdón, para darle una literal a ese ángulo. Entonces aquí el ángulo X para este triángulo rectángulo es 35.53 grados. En este otro ángulo de ejemplo, como pueden observar, tengo el ángulo, tengo la hipotenusa y el adyacente. Entonces, la razón trigonométrica que utilizo para encontrar estos dos, de acuerdo a la información que tengo, hipotenusa y adyacente, pues entonces yo utilizo el coseno. En este caso es coseno de X igual al cateto adyacente es entre la hipotenusa. Entonces, coseno de X es igual, sustituimos los datos, el adyacente es 23 centímetros entre la hipotenusa que es 24 centímetros. Entonces, nuestro resultado sería 23 entre 24, nos quedaría que coseno de X es igual a 0.9583. Bueno, pues aquí tengo ya lo que es la razón trigonométrica, pero pues como habíamos comentado, vamos a encontrar el ángulo. Vamos a hacer exactamente lo mismo, nos vamos a nuestra calculadora y vamos a dar clic aquí donde dice Shift y después nos vamos a teclear coseno. En el anterior fue tangente, en este caso sería coseno. Cuando yo le oprimo Shift, entonces va a elegir coseno a la menos 1. Recordemos que para esto tenemos que despejar. X es igual, el coseno pasa del otro lado de la igualdad como coseno a la menos 1 de 0.9583. Entonces ahora sí, nuevamente nos vamos a dar clic Shift, luego coseno para que elija coseno a la menos 1 y nuestro ángulo sería Shift coseno a la menos 1 de 0.9583. Damos clic en igual y tenemos que el ángulo que está generándose ahí es X es igual 16.60 grados. Ese sería nuestro ángulo. En este caso, terminamos para este ejemplo. Nos vamos al siguiente y observamos que tenemos lo que es el ángulo. Nuevamente quiero el ángulo X, pero ahora me están dando como información lo que es el opuesto, que en este caso es 23, y la hipotenusa, que es 41 centímetros. Entonces voy a utilizar la razón trigonométrica seno de X es igual a opuesto entre la hipotenusa, por lo tanto me quedaría seno de X es igual a 23 centímetros entre 41 centímetros. Hacemos la división 23 entre 41 y nos quedaría que seno de X es igual a 0.5609. Para esto despejo X, me quedaría seno a la menos 1 de 0.5609. Nos vamos a nuestra calculadora, nuevamente Shift, pero ahora voy a elegir seno para que elija seno a la menos 1. Entonces sería Shift seno a la menos 1 de 0.5609 y nos quedaría a un ángulo de X es igual a 34.11 grados. Y ese sería nuestro ángulo para este triángulo rectángulo. Muy bien, pues ese es el ejemplo para utilizar las tres razones trigonométricas. Dependiendo de los lados que nos estén dando y el ángulo, es la función o razón trigonométrica a utilizar para encontrar un determinado ángulo. Muy bien, pues por mi parte sería todo. Les recuerdo suscribirse al canal para las siguientes información de clase y dar like y activar su campanita. Gusto en saludarlos y nos vemos pronto.